Ya, ahora sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de webinars ICDM. Muchas gracias por la asistencia. Yo voy a estar dando las palabras en la sesión de preguntas, así que simplemente o mandan un mensaje, pido la palabra, o levanten la mano, yo voy a estar bien atento, eh, como siempre lo hemos hecho, y le doy la palabra a Juan Diego Maya, nuestro director, para que introduzca a nuestro invitado de hoy. Hola, hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos, como dice Leandro, bienvenidos de nuevo a esta sesión de seminarios ICBM. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Flavio Salazar, a quien todos ustedes conocen. El doctor Salazar es el actual vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y para nosotros es un orgullo que un académico de nuestro instituto esté ocupando esa posición, porque releva también la importancia del instituto. Además, el doctor Flavio Salazar, pues ustedes conocen que tiene una reconocida trayectoria en investigación. Él es PhD en ciencias del Instituto Karolinska, es profesor titular del programa de inmunología del instituto, es el subdirector alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, tiene una reconocida trayectoria en investigación con diversos proyectos, además de Fondesit y de Fondef, y el Instituto Milenio, por supuesto, respaldado con una cantidad impresionante de publicaciones en el área de la inmunología, particularmente la inmunología relacionada con las neoplasias, y ha dirigido también una cantidad importante de tesis y por lo tanto es mentor de un número importante de académicos e investigadores. Sin más preámbulos, entonces yo quiero darle la palabra a Flavio. Bienvenido y muchas gracias por hacer un espacio en tu apretada agenda para poder compartir con nosotros tu experiencia y tu trabajo, Flavio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Juan Diego y también Leandro por haberme dado la oportunidad hoy día de poder presentar. Para mí es un súper gusto, hacía tiempo que no me tocaba poder presentar acá en nuestro instituto. Me alegra mucho ver tantas caras, ¿no es cierto?, de colegas y amigos que hace tiempo que no veo y que extraño en cuanto a las conversaciones y al café, ¿no es cierto?, de pasillo, que a veces se hace muy necesario. Entonces, para mí es un gran orgullo el poder volver a mi casa y presentar un poco lo que hemos seguido haciendo en mi laboratorio durante estos últimos años, que se refiere, como ustedes saben, a la inmunoterapia del cáncer. Yo voy a compartir entonces pantalla ahora. Se ve, ¿no? Sí. Bien. Bueno, como ustedes saben, yo soy doctor del Instituto Karolinska y volví a Chile el año 99 y de ahí he estado trabajando en el Instituto de Ciencias Biomédicas, siendo parte del programa disciplinario de inmunología investigando en temas translacionales, lo que ha llevado de alguna u otra manera a una interés en transferir conocimientos desde la investigación básica hacia la investigación clínica, con mucha experiencia en la colaboración con médicos, ¿no es cierto?, tanto de nuestra facultad como del hospital clínico y de otros lugares. Entonces, primero, poner en contexto, muchos de ustedes saben que trabajan también en áreas oncológicas, que el cáncer se está transformando en una de las mayores causas de muerte en nuestro país. Probablemente ahora va a estar enmascarada durante estos años por las muertes debido a la pandemia, pero de todas formas, si ustedes miran este cuadro, se pueden dar cuenta de que desde la década del 60 en adelante se ha producido un aumento en el porcentaje de personas que mueren por cáncer, y hoy día es la segunda causa de muerte aún, pero a pocos
pasos de que en los próximos años se transforme en la primera causa de muerte en el país. Y esto tiene varias explicaciones. Una de ellas importante tiene que ver con la longevidad, ¿no es cierto? Y con el tema de los cambios ambientales que se producen y la exposición a ellos que tenemos en estas últimas décadas, ¿no es cierto? Entonces eso ha hecho que, y el poder controlar ciertas enfermedades infecciosas hace que la proporción de gente que muere por cáncer es mayor. Ahora, lo que nosotros estudiamos es una parte interesante de la interacción del sistema inmunológico, que está de alguna manera concebido, o de alguna manera su misión principal es la de detectar partículas extrañas, ya sea patógenos, bacterias, virus, etcétera, para destruirlas, pero también tiene la capacidad en ciertas circunstancias de reconocer estructuras aberrantes en las células enfermas de alguna manera, entre ellas las tumorales, y poder reconocerlas y destruirlas. Eso forma parte hoy día de los, digamos, dogmas más importantes respecto a las características principales que tienen el cáncer o las células cancerosas, y que van desde la inestabilidad genética, la capacidad de generar invasión y metástasis, generar nuevos vasos, digamos, sanguíneos, desregular el metabolismo, generar una replicación que no es, digamos, que genera cierta inmortalidad de las células, son resistentes a la apoptosis, evaden las señales de disminución del crecimiento, pero hay dos elementos que se han agregado y que son muy interesantes desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos. Uno es que la inflamación promovida por los tumores genera una oncogénesis, o sea, la inflamación digamos, crónica, no solamente causada por los tumores, sino que la inflamación crónica en general está relacionada con el proceso de oncogénesis, y así se ha visto en múltiples cánceres, incluyendo el cáncer de vesícula biliar, por ejemplo, y otros. Y por otra parte está la característica de que muchas células tumorales son capaces de evadir la respuesta inmune. Entran primero en una situación de equilibrio, control, pero luego en algún momento determinado logran escapar de la respuesta inmunológica. Esas dos características ambas se relacionan con el sistema inmune y conectan el cáncer y el sistema inmune muy fuertemente. Ahora, esto no es nuevo, esto comenzó hace muchos años, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. William Bradley Cooley aisló una toxina, ¿no es cierto?, de una bacteria, porque observó en el campo de batalla, ¿no es cierto?, que soldados heridos que tenían tumores, cuando la herida estaba media infectada, entonces los tumores retrocedían, y comenzó a estudiar la relación entre estas bacterias, extractos, y los tumores, y hizo algunos experimentos que probablemente los comités de ética hoy día no aceptarían, pero logró determinar que existe alguna relación entre una respuesta, ¿no es cierto?, inmunológica y el cáncer. Ahora, todos esos estudios se frenaron un poco a principios del siglo XX con el descubrimiento de los quimioterapéuticos y de la radiación, que de alguna manera durante la década del 20, el 30, el 40 concentraron mucho del interés en las terapias anticáncer. Pero a partir de la década de los 50, al establecerse modelos de ratones, digamos, singénicos, o sea, todos gemelos iguales, se pudo demostrar que uno podía generar una inmunización contra las células tumorales si uno inyectaba células tumorales modificadas o de alguna manera atenuadas, podía después obtener de alguna manera una respuesta inmune que era transferible de un ratón inmunizado a otro y generaba la eliminación del tumor. Eso se ha ido perfeccionando, y hoy día los seguimientos de tumores se hacen con metodología, digamos, muy avanzada para poder detectar un bajo número de tumores, y lo que uno hace es inyectar tumores trasplantables y luego establecer diversos tipos de tratamiento y mirar el crecimiento tumoral, ya sea en un volumen como un tumor sólido o la producción de metástasis, ¿no es cierto?, en pulmón, si es que quiere medir esta capacidad invasiva. Muchos de nosotros, de los grupos del instituto, trabajamos con estas tecnologías, ¿no es cierto?, para demostrar diversos efectos de fármaco o, en este caso, como nosotros, inmunoterapias contra un tumor determinado. Digamos, conocimiento acumulado, sobre todo en el sistema murino, fue complementado con muchos intentos de inmunoterapia experimental en humanos. Se fue probando inmediatamente, siempre con esta necesidad de poder combatir una enfermedad que en realidad era muy resistente a muchos de los tratamientos convencionales,
y eso generó entonces que se fueran de alguna manera por dos vías, la vía de investigación experimental y la vía, digamos, empírica de tratamiento, empezar a observar ciertas capacidades o ciertos mecanismos de respuesta, que es un poco lo que muestro acá. Nosotros tenemos un tumor que está constituido por células tumorales, pero también está constituido muchas veces por una gran cantidad de células inmunes que lo infiltran, y otros tipos de tejidos también que generan un microambiente tumoral especial. En algunos momentos pueden generar una serie de señales de peligro, ¿no es cierto?, como los DAMPs, que son patrones moleculares que están conservados y que se aparecen en situaciones de estrés, y esto genera entonces la llamada de una serie de subtipos celulares de lo que se llama la inmunidad innata, células neutrófilos, de natural killer, macrófagos y también células dendríticas. Estas células dendríticas, ¿no es cierto?, que acuden a esta digamos, microambiente, se modifican con la interacción con los antígenos y las citoquinas circulantes y logran migrar hacia el ganglio linfático, ¿no es cierto?, en un proceso de maduración donde capturan proteínas, péptidos de los tumores y los presentan en el contexto de MHC clase 1 y MHC clase 2, ¿no es cierto?, a los linfocitos T, CD4 y CD8 que se encuentran, ¿no es cierto?, en el ganglio linfático, donde se produce entonces, de reconocerse el antígeno, una expansión clonal. Esa expansión clonal es la que genera linfocitos capaces de migrar hacia los tumores, infiltrar los tumores y destruirlos mediante citotoxicidad. Ese proceso entonces es un proceso esperado, óptimo, pero existe una serie de mecanismos de evasión de los tumores que impiden muchas veces que esto se produzca, por lo tanto los tumores siguen creciendo. Uno de los principales, digamos, mecanismos, a mi juicio, tiene que ver con el crecimiento silencioso y sin estas señales de peligro que muchas veces los tumores tienen, y eso hace que se produzca una tolerancia, un equilibrio entre la respuesta inmune y el tumor, y eso es lo que muchas veces uno intenta quebrar a través de la manipulación inmunológica y generar entonces que este circuito de respuesta se reactive y se potencie. Eso es lo que se ha intentado hacer, y se intentó hacer durante mucho tiempo. Lamentablemente, todos los descubrimientos hasta la década del 2010 que se habían hecho a nivel de investigación experimental no siempre se condecían con una respuesta clínica que fuese importante. Eso hasta, como les dije, principios de esta década, de este siglo, la primera década, en el 2010 para adelante, cuando se aprobaron por primera vez una serie de estrategias inmunoterapéuticas para el tratamiento del cáncer, luego que se hicieran estudios clínicos que demostraran su efectividad. Y allí tenemos entonces dos premios Nobel que se otorgaron a Ralph Steinman en el 2011 y a James Allison el 2018 junto con Tasuku Hongo, quienes uno de ellos, Steinman, descubrió las células dendríticas, que yo les voy a explicar más adelante cómo la hemos usado nosotros, y por otro lado, Allison ha trabajado con las moléculas de checkpoint, que hoy día han sido las que han tenido un éxito, digamos, desde el punto de vista terapéutico importante. De ese modo, la inmunoterapia, de pasar a ser algo exótico, experimental, se ha transformado en una de las herramientas principales de la oncología moderna para el control del crecimiento tumoral, con muchas estrategias que abordan una serie de etapas. Yo se los voy a tratar de resumir acá. Como ya les conté, en el ambiente tumoral se generan señales de peligro. Cuando no se generan, entonces se produce tolerancia, por lo tanto, estrategias para inducir estas señales de peligro se han utilizado, como por ejemplo inductores de muerte celular. Todos los quimioterapéuticos generan una muerte celular que puede en algunos casos ser una muerte celular inmunogénica. Esto significa que genera estas señales de peligro que atraen la infiltración de las células del sistema inmune, y para eso puede ser radioterapia, quimioterapia, anticuerpos y otra serie. Incluso se han usado golpes calóricos, etcétera, ¿ya? También está la etapa de inmunizar, y significa que sabiendo de que las células dendríticas son capaces de transferir antígenos tumorales y activar linfocitos en el sistema inmune, entonces uno hace una especie de vacuna a través de la utilización de células dendríticas, o péptidos desnudos, o péptidos con ayudantes, o agonistas, o vacunas de RNA, etcétera, tratando de introducir antígenos tumorales para que las dendríticas las capturen y generen y inicien este proceso de activación de una respuesta inmunológica.
El otro elemento está cuando la célula dendrítica presenta los antígenos en el ganglio linfático, muchas veces hay señales de feedback que hacen que la respuesta se atenúe. En el fondo, cuando hay una situación crónica, los linfocitos, en vez de activarse, reciben señales negativas. Y esas señales negativas se pueden bloquear. Y eso ha sido el éxito de los anti-checkpoint, que en el fondo han primero identificado estas moléculas y luego han generado anticuerpos monoclonales que se inyectan en el individuo y bloquean esta interacción, digamos, inhibitoria o reguladora, generando entonces mejores respuestas efectoras a través de esto. Y hay dos tipos de anticuerpos, el anti-CTLA4, que actúa a nivel de ganglio linfático, y los que actúan a nivel de microambiente tumoral, como el anti-PD1 y el anti-PDL1, que media señales también entre células linfocíticas y tumores o células presentadoras de antígenos. Y entre medio está también todo lo que es las terapias adoptivas, que es tomar linfocitos de los tumores o de la sangre de los pacientes con cáncer, activarlos y luego reinfundirlos, ¿ya? Y eso se ha modificado, se ha combinado con biología molecular, diseñando una serie de receptores, digamos, diseñados por los investigadores, que luego son introducidos en las células efectoras para poder reconocer y destruir el tumor, ¿ya? Entonces, eso ha generado que comparado con la quimioterapia, la inmunoterapia han otorgado mejor sobrevida a los pacientes. O sea, hay un mayor porcentaje de pacientes graves, estos son pacientes con metástasis, pacientes con enfermedad avanzada, que logran sobrevivir, ¿no es cierto?, muchos años, aunque hay un espacio acá muy importante de pacientes que no responden a estas terapias y por lo tanto siempre queda un espacio para seguir investigando, a pesar de que el avance es muy importante porque hoy día son muchas más las personas con enfermedades metastásicas que logran sobrevivir comparado con lo que había hace unos 10 años atrás. La transferencia de los linfocitos también es un tema que se ha trabajado en paralelo, ¿no es cierto?, sobre todo para enfermedades de tipo hematopoyéticas, como los linfomas, las leucemias. Uno toma estos tumores, que pueden ser tumores sólidos o también pueden ser a través de extractos ascites u otros, y se aíslan estos fragmentos tumorales y con ciertas citoquinas recombinantes se puede amplificar el número de linfocitos T, muchos de ellos son específicos, se prueban antes de reintroducir para ver si son capaces de reconocer y destruir tumores, y luego se crecen en reactores para luego reinfundir en los pacientes para generar ciertas respuestas. Pero una de las cosas importantes que se logró identificar es que para que esto realmente resulte, había que resetear el sistema inmune, por lo tanto a esta terapia se le agrega antes de la reinfusión una, digamos, inmunosupresión del paciente, y que aunque parezca contradictorio, cuando uno genera una inmunosupresión, ya sea por quimioterapia o por radiación, lo que se produce no solamente es una disminución de las capacidades de respuesta, sino que también de las capacidades de regulación o de inhibición. Entonces lo que uno hace cuando hace una irradiación es que resetea todo el sistema y luego reinfunde estas células activadas, y en ese contexto sí que se producen respuestas que son espectaculares, porque son sistémicas. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde se ve un hígado con múltiples metástasis que luego de haber sido tratado con, digamos, inmunoterapia adoptiva, estos tumores desaparecen, y desaparecen muy específicamente sin generar otros daños, porque este tipo de inmunoterapia, o sea, la inmunología funciona muy específicamente ante los antígenos tumorales, por lo tanto, a diferencia de las quimioterapias o la radioterapia, donde a pesar de que han mejorado mucho en su capacidad de discriminar, de todas formas producen daño colateral que son conocidos como los efectos adversos. Esto lo que les contaba, esto se ha perfeccionado y hoy día está muy en boga en la inmunología antitumoral. En vez de tomar los linfocitos específicos que ya están en el tumor y aislarlo y crecerlo, donde pueden haber quizás ya un cierto desgaste, lo que se hace es tomar sangre del individuo y modificarla en forma molecular, transduciéndole receptores, ya sea mediante virus u otro tipo de tecnología, que sean capaces de reconocer proteínas en la membrana de los tumores. Y estos linfocitos, además de tener este receptor que reconoce, tienen toda la maquinaria para generar esta citotoxicidad, ¿ya? Es súper importante también agregar de que todas estas tecnologías, que parten de puntos diferentes, siempre convergen en un tema principal, que es la capacidad de los linfocitos T, principalmente los citotóxicos, de reconocer antígenos en la membrana tumoral e iniciar un proceso de inducción de apoptosis en estas células, o sea, las matan. Entonces, se aprovecha esa capacidad
y se activan a través de muchos mecanismos, a través de las células dendríticas que las activan, a través de el aislamiento y crecimiento de estos linfocitos o a través de su modificación con biología molecular. Pero todo apunta siempre a una activación de los linfocitos T, principalmente CD8, aunque se sabe que otras poblaciones son fundamentales para mantener los equilibrios y generar respuestas que sean adecuadas. Nosotros trabajamos con inmunoterapia muchos años antes de que realmente se transformara en una alternativa. Nosotros trabajamos cuando todavía era una promesa y más o menos a partir del año 2001, junto con el doctor Carlos Ferrá, que ya está retirado, que es un oncólogo cirujano, comenzamos a ver la posibilidad de transferir algún tipo de estrategia inmunoterapéutica en pacientes, y una de las principales que se nos ocurría en ese momento era la de células dendríticas por el volumen, número y las posibilidades objetivas de hacer eso en Chile con recursos limitados. Y el modelo que estudiamos es el melanoma maligno. El melanoma maligno es el cáncer de piel menos común, pero el más mortal por lejos. Es un tumor que se diferencia de los lunares porque tiene diferentes coloraciones, formas, etcétera, y por su capacidad de invadir el tejido, ¿no es cierto?, cutáneo. Dependiendo de la profundidad de la lesión, entonces estaríamos en etapa 1, 2, 3 o 4. La etapa 1 es superficial y con cirugía en un 90% más se cura completamente. Una vez que se invaden ciertas membranas, entonces ya el riesgo de metástasis es mayor, y cuando hay metástasis a distancia, entonces la perspectiva de vida disminuye y la supervivencia no supera los 8 a 10 meses, ¿no es cierto?, con los tratamientos que existían antes de los inmunoterapéuticos que hoy día existen. Entonces, en este modelo, trabajando con pacientes principalmente en etapa 4 y en una de las etapas 3 más avanzadas, es lo que yo les voy a mostrar que hicimos, que en el fondo fue diseñar nuestra propia manera de generar células dendríticas a partir de la sangre periférica de los pacientes, con un proceso que se llama leucaféresis que hemos realizado en el Hospital Clínico hace muchos años con el doctor Milton Larrondo. En el banco de sangre se obtiene un concentrado leucocitario que luego, de separarse, los monocitos se transforman con la utilización de citoquinas recombinantes, primero en células dendríticas inmaduras, altamente fagocíticas, capaces de comerse tumores, y a esta célula entonces le entregamos una mezcla de lisados tumorales que hemos denominado trímer, que por un lado le otorgan antígenos tumorales y por otro inducen su maduración. Entonces lo que obtenemos luego de este proceso de unas 48-72 horas son células dendríticas que expresan antígenos tumorales en su membrana y todas las moléculas coestimuladoras necesarias. Estas se congelan, ¿no es cierto?, y se guardan, y luego se le aplican a los pacientes en un esquema clínico complementándolo con un ayudante, que en este caso era el KLH, que es una hemocianina, una proteína gigante de un molusco, que tiene efecto y que ha sido probada para uso humano y que tiene efectos proinflamatorios. Esta mezcla entonces de células dendríticas se inyecta en 4 dosis, en un periodo de 10 días, 20 días y 20 días, y luego se hace de un mes del tratamiento, se hace un desafío con antígenos de melanoma, y si se produce esta reacción de tipo 4, que es una hipersensibilidad retardada, que genera una inflamación a las 48 horas de haberse aplicado, si genera esto quiere decir que existe una respuesta inmune contra los, digamos, antígenos inyectados. Eso lo hemos publicado en varias revistas, ¿no es cierto? Y en el fondo, en resumen, acá se involucran 120 pacientes con melanoma etapa 4 en el análisis, que fueron los primeros 120 que analizamos. Y lo que vimos principalmente es que de los pacientes vacunados, el 60% después de la vacunación genera estas, digamos, reacciones inmunes que son asociadas a respuesta inmunológica, mientras que un 40% no lo hacía. Para comprobar que este 40% no estaba inmunosuprimido, sino que tenía una tolerancia contra los antígenos, utilizamos otro componente antigénico de bacterias, a las cuales todos tenemos algún tipo de respuesta. Y esa se inyectó y se demostró que los pacientes negativos para el lisado tumoral eran capaces de reconocer estas mezclas, digamos, antigénicas bacterianas, por lo tanto son todo el grupo de pacientes inmunocompetentes. La diferencia está en que estos son tolerantes contra los antígenos que inyectamos y estos no. Y lo que vimos, lo más importante, fue que cuando miramos la sobrevida por separado, nos dimos cuenta de que los pacientes que hacen respuesta inmune tienen 4 veces mayor expectativa de vida que los pacientes que no lo hacen,
y en general la sobrevida de todos los pacientes, incluyendo los que no responden, es más de 16 meses, lo que puede ser importante porque es un 30-40% más de los pacientes que no son tratados con quimioterapia. Hemos hecho un análisis reciente de seguimiento de los pacientes históricos que tenemos a través del registro civil, porque ahí uno puede observar si los pacientes permanecen o no con vida, y hemos visto que en general, una vez que pasan los 5 años, los pacientes se mantienen con una sobrevida, digamos, normal, y tenemos una tasa de respuesta a los pacientes que hacen respuesta inmune, o sea, en el 60% que responde, hay un 33% de ellos que han vivido más de 5 años, lo que eso en melanoma maligno es muy importante. En el fondo, los pacientes con melanoma metastásico, cerca del 5% pueden sobrevivir a 5 años. Bueno, uno de los elementos clave de esta tecnología y esta patente que hicimos con las TAP cells, ¿no es cierto?, que son las vacunas de células dendríticas, era el lisado, el trim. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que este tratamiento que nosotros le hacemos a los lisados es un tratamiento que genera unas señales de estrés importantes para la generación de señales de peligro, estos DAMPs y una serie de moléculas que hemos descrito en una serie de estudios que tienen que ver con la capacidad de ser reconocido por receptores de las células dendríticas para que éstas se activen y sean más, digamos, óptimas en presentar antígenos a los linfocitos. Entonces, esta mezcla, que se llama Trimel, que son de 3 líneas metastásicas de melanoma, contiene por una parte señales de peligro y por otra parte antígenos tumorales. Y esta mezcla es la que nosotros le entregamos a las dendríticas y es la que genera la inmunidad. Entonces, hemos hecho una serie de publicaciones donde hemos descrito las características de este lisado, que en el fondo estamos trabajando desde el punto de vista de su producción estandarizada, en modificarlo para poder generar mayor estabilidad a través de la liofilización, etc. Y eso estamos trabajándolo junto con el equipo, con la empresa argentina Casará, que es una planta productora, que es una de las pocas que existe acá en Latinoamérica, existen en Brasil, en Argentina y en México. Nosotros estamos trabajando desde la vicerrectoría para que podamos recuperar ciertas capacidades en el país de tener algún tipo de planta que pueda generar producción para la transferencia de tecnología, pero hoy día no la tenemos, por lo tanto lo estamos haciendo con la Fundación Casará. Y el producto entonces que hemos de alguna manera transferido, sobre todo en época en que el melanoma aquí en Chile tenía muy poco y tiene todavía muy poca cobertura. Digamos, tratamientos convencionales que hoy día yo les mencioné y que están aprobados por la FDA tienen costos que superan los 50-60 millones de pesos por ciclo. Y eso está fuera del alcance de la gran mayoría de los pacientes, por lo tanto hoy día no es que todos los pacientes con melanoma se hayan beneficiado de estas, digamos, avances tecnológicos a nivel mundial. Eso todavía está por verse y ahí nosotros hemos ocupado un cierto lugar cuando los oncólogos de alguna manera sienten de que la única alternativa que tienen es tratar con esta vacuna, que lo más importante, junto con los efectos que yo les mostré, es que no genera efectos adversos. Nosotros ya hemos tratado más de 300 pacientes y no hay efectos adversos graves, los efectos adversos son bastante atenuados y están asociados a las respuestas inmunes generales. Hoy día estamos trabajando, una vez que pasó el boom de los anticuerpos, ¿no es cierto?, del anti-PD1 y el CTLA4, como que concentraron mucho interés, hoy día nuevamente se abre la perspectiva de terapias complementarias, porque los anticuerpos que yo les mencioné tienen efecto en una proporción de los pacientes, pero no en todo, y además generan efectos adversos importantes en algunos de ellos. Por eso se ha reactivado la búsqueda de nuevas terapias, incluyendo la antigua TAPCEL que nosotros tenemos ya durante tanto tiempo, y a través de nuestras interacciones con grupos en Brasil, estamos trabajando la posibilidad de hacer estudios fase 3 ahora bajo la regulación de ANVIS, que es la agencia regulatoria brasileña, que es una de las más avanzadas a nivel, digamos, latinoamericano y que es reconocida internacionalmente. En Brasil la incidencia de melanoma es mayor y la población obviamente también es mayor, por lo tanto es mucho el interés. Y estamos trabajando con una empresa que se llama São Lucas, que es una empresa proveedora que tiene un elemento de investigación y desarrollo, pero también una serie de servicios de células, digamos, de quimioterapia o de células madre para algunas enfermedades, digamos, de tipo reconstructiva,
y una serie de otras, digamos, prestaciones, por lo tanto tienen mucha experiencia y mucho interés en que sigamos avanzando. Y en eso estamos. La pandemia obviamente de nuevo nos jugó una mala pasada, porque se ha postergado nuestra interacción bastante, dado que no hemos podido mantener viaje, y además que tanto en Chile como en Brasil, la pandemia ha hecho estragos que realmente han sido importantes en la población y de alguna manera no ha permitido ejecutar estos proyectos. Entonces, ¿qué más se ha realizado con esto? Una vez que nosotros diseñamos esto y tratamos de transferirla, por otra parte aparecen nuevas preguntas, como es la investigación translacional. ¿Por qué el 40% no reacciona? Entonces allí hicimos una serie de proyectos durante el tiempo, algunos liderados por Mercedes, por Andrés Titarelli, que hoy día es profesor en la UTEM, por Tamara, donde miramos, por ejemplo, que la sangre de los pacientes que no respondían acumulaban una mayor cantidad de células reguladoras. En cambio, los pacientes que sí respondían disminuían estas células reguladoras y una serie de otros factores celulares. Por lo tanto, hay una situación inmunológica distinta entre los pacientes que responden y los que no. También existen polimorfismos en algunas moléculas del sistema inmune que si uno los alinea, ¿no es cierto?, a los pacientes de acuerdo al polimorfismo, puede encontrar diferencias importantes en pacientes que tienen un polimorfismo determinado en una molécula como TLR4, por ejemplo, que es un receptor importante para la mediación de esta respuesta. Entonces las respuestas clínicas bajan fuertemente. Y lo otro es que con interacciones con Suecia y Alemania hemos estado investigando la expresión de genes en la sangre de los pacientes que responden y los que no, para establecer patrones de respuesta y que en alguna manera nos den luces de cuáles son marcadores que nos permitan en el futuro determinar si un paciente es tratable, o mejor, es tratable con otra tecnología, porque los genes que están implicados indicarían que sería respondedor o no respondedor. Eso es un trabajo que también tenemos que seguir avanzando. Ahora, en el último tiempo, otro de los elementos que nos interesó es poder transferir esto de melanoma a otros cánceres. Para eso hicimos algunos estudios en cáncer prostático, publicamos un estudio fase 1 en cáncer prostático donde vimos efectos similares a los melanomas, pero en el último tiempo nos hemos querido enfocar en un cáncer que es muy prevalente en Chile, que es el cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar, como pueden ver en los mapas ahí abajo, en el mapa azul está la incidencia y en el mapa naranjo está la mortalidad, y ustedes pueden ver que tanto en incidencia como en mortalidad, Chile y junto a Bolivia somos los países con una mayor incidencia, sobre todo en algunas regiones donde se acumula la comunidad, ¿no es cierto?, mapuche, porque las mujeres mapuches tienen 3 veces más posibilidades de tener cáncer de vesícula biliar que el resto de la población. Entonces, esa concentración que se puede deber a factores genéticos como factores culturales, digamos, ambientales, una mezcla de ellos, explica de alguna manera por qué nosotros hemos generado entonces esta investigación en conjunto con universidades en el sur. Y la pregunta es, ¿podemos desarrollar estas mismas células dendríticas que hicimos en melanoma en cáncer de vesícula? Bueno, primero tenemos que demostrar que estos tumores son inmunogénicos, y para eso tenemos que investigar si es que realmente cumplen con los requisitos de una relación entre tumor y respuesta inmune, porque no todos los tumores tienen esta misma relación. Por ejemplo, el melanoma es muy inmunogénico, pero el cáncer pancreático no. Entonces, determinar si el cáncer de vesícula sí o no era un desafío importante, sobre todo que por ser un cáncer que no está muy prevalente en los países desarrollados, no ha sido muy estudiado, por lo tanto hay una puerta abierta importante que ya se está siendo aprovechada muy intensamente por los científicos chilenos, porque hay muchos grupos que están trabajando en aspectos genéticos, en aspectos de biopsias líquidos, en aspectos de marcadores, en este tipo de cáncer, ¿ya? Y acá, bueno, he trabajado con Andrés Titarelli, con la Alejandra, y también con un estudiante de magíster que es Omar Barría, que ha hecho un trabajo importante en esta área. Lo primero que hicimos fue determinar que en los tumores de vesícula biliar hay presencia de linfocitos, sobre todo CD4 y CD8, y lo que pudimos determinar es que la presencia del linfocito citotóxico en el tumor genera una mejor sobrevida de los pacientes que los que tienen bajos niveles de expresión de CD8, y eso se repite para algunos tumores, no para todos, pero para el cáncer de vesícula biliar, el melanoma también. Y lo otro que observamos es que si es que existen células inhibidoras, estas células inhibidoras presentes en el tumor son digamos, un marcador de una menor sobrevida de los pacientes. Por lo tanto, esto ya nos indicaba que el sistema inmunológico estaba involucrado en la respuesta contra el cáncer de vesícula. Entonces, lo otro que hicimos fue determinar, bueno, pero estas células de cáncer de vesícula, ¿expresan antígenos asociados a tumor?
los antígenos asociados a tumor han sido descritos en muchos cánceres, y muchos son compartidos. Por lo tanto, nosotros elegimos algunos marcadores de algunos tumores de tipo, digamos, gastrointestinales, y empezamos a probarlos con una panel de líneas celulares que tenemos acá en el panel, ¿no es cierto?, de la derecha, donde está KB, 1TKB, 2TKB, son líneas de cáncer de vesícula biliar que tenemos en el laboratorio, algunas chilenas, algunas de origen japonés, y fuimos mirando la expresión de los antígenos y nos dimos cuenta de que muchos de los antígenos tumorales descritos para otros tumores se expresan en el cáncer de vesícula biliar, y pueden ser entonces importantes moléculas blanco para inmunoterapia. Y también lo corroboramos en algunos estudios de inmunohistoquímica con tumores frescos para ver que estos marcadores sí estuvieran también presentes en los tumores frescos, ¿ya? Y con esa información, además, probamos en el laboratorio que éramos capaces, utilizando lisados tumorales de vesícula, de generar células dendríticas iguales a las de melanoma, pero que en esta vez activaran respuesta inmune contra cáncer de vesícula biliar. Por lo tanto, esto demostraba la factibilidad de transferir la tecnología TAPCEL de melanoma a el cáncer de vesícula biliar, porque probablemente se iban a obtener efectos similares, y para eso entonces estamos trabajando en intentar iniciar estos estudios a la brevedad. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, hemos establecido un trabajo muy importante en la zona, donde eso ha ayudado a poder determinar la incidencia que está localizada en ciertos lugares de la región incluso, y nos ha permitido entonces publicar una serie de estudios relacionados con estos marcadores y estas características de los tumores y la sobrevida de los pacientes en esta región. Para esto, ¿no es cierto?, la metodología que se ha utilizado tiene que ver con nuestra relación con el Departamento de Patología del Hospital Regional de Valdivia y con la Universidad Austral, donde hemos establecido esta colaboración y hemos recolectado muestras, ¿no es cierto?, de biopsias de pacientes con cáncer de vesícula biliar diagnosticados. Con ayuda del patólogo hemos identificado el tipo de tumor, y luego hemos elaborado arrays de inmunohistoquímica automatizados que permiten, ¿no es cierto?, la detección de múltiples marcadores en una cantidad pequeña de tejido, y eso es importante porque constituye una base tecnológica. Estos arrays luego se pueden digitalizar y se pueden analizar, como lo vamos a ver más adelante, en unos programas que analizan a nivel incluso de una célula única. Hemos probado una serie de marcadores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la respuesta inmune. Hay marcadores de citoquina y quimoquina, hay marcadores que son asociados a los antígenos asociados a tumor, y marcadores que tienen que ver con la respuesta inmunológica. El procedimiento que ha hecho principalmente Omar es tomar estos arrays, después digitalizarlo, y luego con un programa, ¿no es cierto?, se establecen con ayuda de los patólogos las zonas en las cuales se encuentra concentrado el tejido tumoral, y luego se hacen análisis, ¿no es cierto?, que permiten primero al ojo establecer intensidad y patrones de marcaje, pero luego también permite una automatización por un programa, una cuantificación del nivel de tejido, ¿ya? De expresión de estos marcadores en los tejidos. Estamos en pleno análisis de estos estudios, son unos 35 marcadores en 300 muestras, por lo tanto son muchos datos. Estamos trabajando con la UTEM, con matemáticos de la UTEM, para tratar de establecer patrones, porque tenemos también los temas de sobrevida de estos pacientes, entonces queremos establecer un pronóstico basado en el comportamiento de estos 30 y tantos marcadores, y eso es lo que estamos trabajando, pero hemos avanzado con algunos. Por ejemplo, determinamos que los cánceres de vesícula biliar tienen una alta expresión, muchos de ellos, de este antígeno ERB2, que es el mismo que se sobreexpresa en algunos cánceres mamarios y en otro tipo de cáncer, y que son tratados con anticuerpos como Herceptina, y que han tenido efectos importantes. En este caso, nosotros encontramos una mayor frecuencia de este HER2 en el cáncer de vesícula biliar, y también una distribución distinta, y que de alguna manera lo hemos confrontado con la sobrevida, y hemos visto que, a diferencia del cáncer de mama, la alta expresión de este marcador en las células de vesícula se correlaciona con una mejor sobrevida. Esto se ha visto también en otros cánceres gastrointestinales, por lo tanto tenemos que tratar de establecer en mayor detalle cuáles son las implicancias biológicas de este hallazgo.
pero también estamos buscando el demostrar con las líneas de cáncer de vesícula que expresan esta molécula HER2, ver si la utilización de estos anticuerpos inhibe el crecimiento, y experimentos primarios, o sea, promisorios, indicarían que esto sí va a ser así, o sea que el anticuerpo pudiese ser efectivo para el tratamiento del cáncer de vesícula biliar. Ahora, obviamente nosotros vamos a hacer una serie de experimentos adicionales, esto está en curso hoy día, para ver, por ejemplo, la capacidad de reconocimiento de el sistema inmune a través de la ADCC, ¿no es cierto?, que son células del sistema inmune que tienen receptores que reconocen la porción FAP de los anticuerpos y generan citotoxicidad, y también el uso de complementos, cuando las células se cubren con anticuerpos y uno pone complementos, estas se lisan. Entonces vamos a probar una serie de formas de demostrar que la expresión, la sobreexpresión de este marcador puede ser utilizada como blanco. Pero también lo vamos a hacer con todos los otros marcadores y también en forma integral, lo que es un tema un poco más complejo, porque en el fondo después hay que hacer un análisis bien frío respecto a cuáles son hallazgos que tengan relevancia biológica y cuáles no. Eso es un poco el problema en general que tenemos cuando estamos entrando en estos macroanálisis, donde uno tiene una hipótesis, pero realmente tiene demasiados datos y de alguna manera los datos le entregan a uno indicios de una potencial hipótesis, un poco al revés de la investigación que nosotros en general hacemos en nuestro laboratorio. Entonces, en conclusión de esta parte es que los tumores de vesícula son inmunogénicos, que tienen infiltración de linfocitos T y que correlacionan con el pronóstico, que expresan antígeno asociado a tumor, por lo tanto pueden ser blancos de inmunoterapia, expresan DAMPs cuando uno los lisa, activan las células dendríticas y también son capaces de activar linfocitos T que reconocen antígenos tumorales. Por lo tanto, nosotros pensamos que con esos antecedentes debiésemos poder ser autorizados, una vez que consigamos apoyo y financiamiento, para hacer un estudio fase 1 para demostrar que esto tiene seguridad para los pacientes con cáncer de vesícula y en largo plazo puede transformarse en una alternativa terapéutica. Y la última pregunta, que es bien importante, tiene que ver con una innovación sobre la innovación. Uno de los elementos que a nosotros nos pasó fue que cuando estábamos en el mejor momento de las TAP cells, de las dendríticas, como para poder avanzar con resultados promisorios, aparecieron entonces todos estos, digamos, terapias basadas en anticuerpos que son mucho más fáciles de transferir, porque se puede centralizar su producción, etcétera, y quedamos un poco postergados. Por lo tanto tuvimos que volver casi completamente a la investigación preclínica, y una de las cosas que nos llamó la atención es que nosotros empezamos pensando que las dendríticas eran la importante y luego nos dimos cuenta que el lisado era fundamental. Entonces pensamos que ¿qué pasaría si nosotros tomáramos el lisado, lo condicionáramos y lo inyectáramos directamente para esperar que las dendríticas propias del individuo, host, digamos, generaran todo este proceso que nosotros estábamos tratando de hacer afuera? No sabíamos realmente si esto iba a resultar, porque muchas de las vacunas en general que se han utilizado con tumores completos no han tenido éxito, no generan inmunidad, generan más bien una tolerancia. Pero nosotros también hicimos la hipótesis de que en realidad las señales que nosotros podíamos juntar eran tan potentes que si mezclábamos los lisados con estas moléculas, digamos, derivadas de moluscos, como el CCH que les voy a mostrar, podíamos tener resultados importantes. Entonces, para esto, Alejandra, ¿no es cierto?, lo primero que tenía que demostrar era que el lisado de melanoma humano era capaz de interaccionar con células dendríticas de ratón, porque habíamos probado humano con humano, pero ahora era probar si este lisado era capaz de actuar con de ratón. Sí lo demostró, yo no les voy a describir todos estos resultados porque están publicados, pero en general lo que vimos es que estas células fagocitan, las dendríticas fagocitan el trímel humano, también lo presentan cruzadamente y activan linfocitos. Todo eso lo pudimos demostrar in vitro e in vivo. Por lo tanto, de allí nació la idea de, bueno, hagamos una vacuna nueva. Y le pusimos a esta vacuna Trimelvax, que es el mismo lisado con un ayudante inyectado entonces directamente sin pasar por células dendríticas. Y esto lo publicamos el año pasado. Lo que observamos fue hacer una vacuna que incluye el heat shock de los lisados, ¿no es cierto?, y incluye un ayudante, mirar la respuesta inmune humoral, mirar la interacción entre los linfocitos y las células cargadas y las células, la presentación de antígenos in vivo, mirar también el microambiente tumoral, cómo se comportaba después de las vacunas, y mirar si es que tenía un efecto clínico, si es que disminuye el crecimiento del tumoral y si aumenta la sobrevida. Eso
estudio entonces fue lo que avanzamos y utilizando esta ayudante del CCH quisimos utilizar que es una versión chilena del KLH. El KLH es el Keihon limpet, es de otro molusco de Canadá, y nosotros en Chile, el grupo de Biosonda, María Inés Becker, ha trabajado mucho con hemocianina de otro gastrópodo, y entre ellos el concholepas, que es el loco que nosotros se come con mayonesa, se le agrega, o sea, se le extrae esta hemocianina, que es una proteína grande que puede ser observada fácilmente al microscopio electrónico y que en el fondo tiene propiedades adyuvantes. Esto, entonces, el lisado más esta mezcla, todo de origen, digamos, de nuestros laboratorios en el país, generamos entonces esta vacuna que se llama Trimelvax. Y probamos Trimelvax, que es esta mezcla completa, con mezclas a las cuales no le agregábamos adyuvante o no le agregábamos el lisado Trimel. Y en resumen, lo que vimos, lo que fue importante es que si nosotros hacemos un pretratamiento, primero inmunizamos y luego inyectamos el tumor, este crecimiento tumoral se inhibe si es que se ha vacunado con Trimel, pero no si es que se pone controles como PBS o solamente el adyuvante o solamente los lisados. En cualquier caso, los tumores crecen, pero solamente cuando ponemos nuestra vacuna Trimelvax se produce una disminución significativa. Y lo mismo pasa cuando inyectamos primero el tumor y luego hacemos un tratamiento, que es un poco lo que pasa en el tratamiento real de pacientes con cáncer, donde se puede observar un resultado similar. La vacuna genera una inhibición del crecimiento tumoral que es muy importante, sobre todo pensando que este es un tumor que no está modificado, no tiene antígenos especiales y que es altamente poco inmunogénico. O sea, en el fondo este tumor crece y la respuesta inmune nunca lo logra controlar por sí mismo, a no ser que uno genere alguna manipulación. Miramos entonces en estos tumores, en el tejido tumoral, y observamos entonces que hay un aumento fuerte de la infiltración de linfocitos T, CD4, CD8, ¿no es cierto?, en los tumores que están tratados con la vacuna, que son mucho más chicos que los tumores de los controles, ¿no es cierto? Esto era esperable, pero lo que sí pudimos observar además, y que en el fondo es bien importante, tiene que ver con ciertas correlaciones que vimos entre, por ejemplo, la expresión de ciertas moléculas de los linfocitos y otros tipos celulares y el crecimiento tumoral. Entonces, en el fondo pudimos determinar ciertas características que tienen los tumores llamados HOT, que son los tumores que están infiltrados. Y ahí está una alta expresión de linfocitos CD8, una alta expresión de células dendríticas DC1, que son las mejores para hacer presentación cruzada, una menor expresión de macrófago y de neutrófilo. Y un elemento muy importante que lo aportó el grupo de Mercedes López es que cuando analizamos la subpoblación de linfocitos CD8, que están acá, perdón, entonces podemos ver que hay una disminución de una población de linfocitos agotados. Por lo tanto, cuando uno vacuna con una vacuna, digamos, ineficiente, ineficaz, lo que puede generar es una acumulación de respuesta de linfocitos agotados que no logran destruir el tumor. En cambio, estas poblaciones disminuyen solamente cuando nosotros vacunamos con el lisado, o sea, con nuestra vacuna Trimelvax. Por lo tanto, nuestra digamos, conclusión, y es un poco la base de los experimentos en el futuro, tiene que ver con que la respuesta inmune necesaria para controlar los tumores es muy compleja y requiere una serie de señales. No se puede abordar solamente desde una sola perspectiva. Por ejemplo, todas estas vacunas que se hicieron con aislar un antígeno, un péptido, descubrirlo y después inyectarlo como vacuna nunca resultó. Lo que puede resultar es la complejidad, ¿no es cierto?, de señales que están dadas por una parte las moléculas estas de adyuvantes, ¿no es cierto?, que generan un proceso de inflamación local, y por otra parte los lisados tumorales que se ha demostrado que en ciertas condiciones aumentan la presentación cruzada. Nosotros vamos a profundizar en eso en los próximos años, porque en el fondo creemos que tenemos un modelo muy interesante natural en el cual uno hace una vacuna que funciona y puede determinar una serie de parámetros inmunológicos que puedan servir para mejorar la terapia en el futuro. Otro elemento que vimos en las vacunas es que generan anticuerpos, y eso es debido principalmente a que son vacunas muy complejas, con moléculas grandes, que pueden generar entonces también respuestas humorales, y las respuestas de
digamos, humorales en la respuesta inmune no han sido tan profundamente estudiadas como las de los linfocitos T, pero más y más estudios, incluso estudios nacionales de María Rosa Bono, de la doctora Sauma, demuestran la importancia que tienen los linfocitos B, ¿no es cierto?, en la respuesta inmune antitumoral. Finalmente, nosotros hicimos esta mezcla de nuestra terapia, digamos, de vacuna Triple-Vax con las terapias aprobadas de anti-PD1, una combinación vacuna con, digamos, tratamiento con PD1. Se inyecta el tumor en el ratón, se vacuna, se le pone anti-PD1, se vacuna, anti-PD1, anti-PD1 y se vacuna. Y esta combinación permitió un mejor efecto aún del punto de vista del crecimiento tumoral, pero nos dimos cuenta además que nuestra vacuna por sí mismo genera una mayor sobrevida comparable con la generada por esta combinación. Por lo tanto, nosotros como conclusión no creemos que en este caso se genere una mayor respuesta por esta combinación, pero esto puede ser por las temporalidades, porque en el fondo probablemente debiésemos hacer experimentos de seguimiento más largos para poder determinar realmente un rol, digamos, sinérgico entre estos anticuerpos y la vacuna, porque actúan en etapas distintas y el periodo de seguimiento, como estos tumores crecen tan rápido, a mi juicio todavía es muy corto. Entonces vamos a modificar algunos elementos para poder discriminar un poco mejor esta respuesta. Y finalmente quiero decir que, bueno, estos resultados que hemos obtenido en el modelo de ratón nos ha permitido ganar un proyecto Fondefa a la doctora Mercedes López para hacer un estudio clínico fase 1 utilizando estas vacunas Triple-Vax por primera vez en pacientes con melanoma, 21 pacientes, ¿no es cierto? Y vamos a generar entonces un proceso que ya se está iniciando con cooperación del Hospital del Salvador, también con nuestro propio hospital clínico, y la idea es que podamos empezar, esto debiese haber empezado, la pandemia nuevamente también nos limitó, pero esperamos que durante las próximas semanas, una vez que se normalice los aforos, vamos a poder empezar a reclutar los primeros pacientes para este estudio que me parece que es muy importante y que estamos realizando con la doctora Bettina Miller y el doctor Roberto Stay del Hospital Salvador. Entonces tenemos dos elementos acá, dos innovaciones, una en las TAPCEL, que patentamos, ¿no es cierto?, el año 2008, 2009, y esta nueva versión, que es una nueva vacuna Triple-Vax que fue patentado en 2019, ¿no es cierto?, y que genera una nueva innovación y que tiene ciertas ventajas teóricas. Pero la diferencia principal está en que las TAPCEL la hemos probado ya en 300 pacientes y sabemos que funciona bastante bien. En cambio, el Triple-Vax lo hemos utilizado solamente en un modelo de ratón, por lo tanto todavía está en una etapa mucho más atrasada en cuanto a su implementación en individuos. Entonces, vamos a hacer estudios fase 1 en melanoma, eso ya está por iniciarse. Queremos hacer, y esto todavía no está por iniciarse, pero estamos haciendo mucho esfuerzo en asociarnos con el Hospital Regional de Valdivia y con la Universidad Austral para generar un estudio piloto allá con cáncer de vesícula biliar, y el estudio fase 3 que esperamos poder acordar, eso requiere otros esfuerzos adicionales porque requieren inversiones que son mayores. Estamos confiados en que a lo mejor la contraparte brasileña va a encontrar esas inversiones, y si eso es así, entonces vamos a poder entrar en ese track que me parece que es fundamental. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, a todo el equipo que me ha apoyado durante todo este tiempo. Hemos hecho muchas cosas en conjunto y hay mucha interacción interdisciplinaria, porque tenemos médicos desde oncólogos, urólogos, inmunólogos, con muchas especialidades, y una serie de colaboradores internacionales del Instituto Karolinska, de la Universidad de Londres, ¿no es cierto?, del UCL, y también de Alemania, de Heidelberg. Entonces, eso es lo que yo les quería contar. Quiero nuevamente agradecer la posibilidad y quedo dispuesto para las preguntas. Voy a sacar la presentación. Muchas gracias, Flavio. Abrimos el espacio a las preguntas y Fabiola Osorio, de hecho, ya tiene una en el chat, así que Fabiola, si quieres, puedes proceder nomás a preguntar. Hola, Flavio. Gracias por la charla. Hola. Súper entretenida. Bueno, yo había hecho la pregunta en el chat con respecto a la administración de lisados tumorales in vivo. Está siempre la posibilidad de que sean capturados por las células dendríticas, ¿cierto?, que son inmunogénicas y que van a generar una respuesta inmune,
pero existe una alta probabilidad también de que sean capturadas por macrófagos residentes del tumor, los cuales son inmunosupresores. Entonces, ¿cuáles son tus ideas con respecto a estos lisados? ¿Serían capaces quizás de reprogramar macrófagos intratumorales para hacerlos más inmunogénicos? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Esa es como, me da vueltas a mí ese rol, que puede ser súper interesante. Sí, bueno, nosotros tenemos una tesis de doctorado de la Amarilis Pérez, en que estamos viendo qué sucede a nivel local de la inyección. O sea, nosotros tenemos dos etapas acá. Primero, tenemos la etapa de qué pasa cuando uno inyecta y después qué pasa una vez que se genera la respuesta dentro del tumor, que hemos estado trabajando en eso con la doctora López también en conjunto. Entonces, para poder dilucidar ¿cuál es el efecto? Nosotros la hipótesis es que esta combinación entre el lisado, pero un lisado distinto, porque si uno hace un lisado sin el acondicionamiento calórico, el heat shock que le llamamos nosotros, no se produce ni la activación de la dendrítica, ni tampoco resultan las vacunas que nosotros hacemos. Entonces hay un paso allí, y lo que hemos averiguado es que además de los DAMPs que están, cuando tú tomas las células tumorales, les pones el heat shock, se genera una serie de activación molecular, las volvemos a poner a 37 grados, estas comienzan a producir estas proteínas de heat shock, proteínas o DAMPs u otras, y también se sabe que de alguna manera están involucrados los autofagosomas, ¿no es cierto?, que en condiciones de estrés no digieren muy bien las proteínas que están reciclando y generan entonces posibilidades de una serie de nuevos epítopos que no están realmente en las células cuando no están condicionadas. Esta mezcla, entonces, cuando uno la inyecta, lo que nosotros esperamos es que atraiga diferencialmente las subpoblaciones celulares. O sea que en el fondo esperamos tener una mayor cantidad de DC1, por ejemplo, que son capaces de hacer presentación cruzada y activar la respuesta inmune, que células reguladoras tipo neutrófilo o tipo mieloide supresora. Pero eso es lo que estamos viendo y lo queremos probar. Esa es como la hipótesis, pero no tenemos hoy día una prueba respecto a eso. Mercedes, ¿habías pedido, quieres una pregunta? Sí, bueno, muchas gracias Flavio por tu presentación en la misma línea de Fabiola. Hace bien poquito salió un artículo muy interesante en donde muestra que la combinación de DAMPs y PAMs produce un subtipo de células dendríticas que en ese artículo se llamaron piroptóticas, ¿cierto? Y que son muy interesantes porque son capaces en alguna etapa, ¿cierto?, de activar muy bien a células CD8. Yo no sé si ustedes han visto si esta combinación de distintos DAMs que entrega el lisado pueda estar afectando, por ejemplo, al inflamosoma, ¿cierto?, que pareciera vital en la expresión de moléculas de membrana y solubles para que esta dendrítica logre activar mucho mejor a los linfocitos TCD8, ¿cierto? En esta idea que habíamos discutido ya cuando hemos tenido reuniones en conjunto de entregarle un mayor fitness, ¿cierto?, a los linfocitos, una mayor resistencia a la exhaustividad en el tumor mismo, ¿cierto? No sé si ustedes han evaluado algo o has pensado evaluar esas vías. Bueno, acá es un poco el tema de la estrategia. Yo creo que en este tipo de... Lo primero, o sea, porque la mayoría de los que están acá no son inmunólogos y menos inmunólogos del cáncer, pero por eso tengo que transmitir un poco lo que se sabe en general. Muchas cosas se han hecho desde el punto de vista de la prueba-error. O sea, en el fondo, tratar de generar una hipótesis y probarla si es que tiene un efecto en un modelo, digamos, experimental. Pero eso genera una serie de fracasos, porque en el fondo es muy reduccionista y se han intentado con péptido, después con otras, con unas moléculas, etcétera, etcétera, y muy pocas veces ha resultado, o ha resultado parcialmente. La estrategia que nosotros tenemos primero fue generar algo que en la práctica funcionara, que en la práctica generara respuesta inmune. Aún sin entender muy bien exactamente los mecanismos, pero basado en hipótesis, incluso en algunas hipótesis que no eran las principales. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos tratar con heat shock los lisados antes de dárselo a las dendríticas, fue porque en esa época
investigadores habían demostrado que estos heat shocks son chaperonas que protegen la degradación de péptidos. Y como nosotros queríamos sacar péptidos de los lisados, o sea, antígenos, queríamos protegerlos. Pero resultó que el heat shock también, a su vez, se descubrió después, genera un estrés celular con muchas señales de peligro. Movilización de proteína a la membrana, secreción de proteínas digamos, nucleares que aparecen en situaciones que no debiesen estar, ADN, ARN, etc. Y todo eso genera la activación de la respuesta inmune. Ahora, como dice Mercedes, se conocen otros mecanismos. Entonces, claro, lo que es la autofagia, lo que es los endosomas, digamos, inmunes, lo que eso va a son nuevos conocimientos que va a permitir de alguna manera responder el por qué estos lisados funcionan. En cambio, los lisados no pretratados no funcionan. Entonces, son preguntas abiertas y nosotros sí vamos a intentar abordarlas, pero también está qué hacer con los recursos que uno tiene. O sea, en el fondo, ¿cuáles son las prioridades? Porque hay muchas preguntas que aparecen a partir de acá y no tenemos financiamiento para todas las preguntas, pero algunas de ellas sí. ¿Más preguntas para Flavio? Mario parece que prendió el micrófono. Quiere preguntar. Voy a dejar un espacio quizá. Hay dos periodistas que se nos suman hoy, que vieron la charla de Flavio en las redes sociales. Quizás les doy la palabra, quizás quieren hacer una pregunta un poco más general. A Valentina Espejo o Richard García. Hola, yo voy a preguntar, buenas tardes, Flavio, gracias por la presentación. Quería ver si nos puedes detallar un poco más sobre cómo se va a llevar a cabo el estudio en fase 1 de Trimelvax en pacientes con melanoma avanzado. ¿Cuántos pacientes son? ¿Cómo se va a administrar estas dosis? ¿Cuál es el seguimiento que se les va a hacer? ¿Más detalles sobre eso? Bueno, yo ahí les dejaría la palabra a la jefa del estudio, ¿no es cierto?, que es mi colega Mercedes. Así que le puede responder con mayor detalle eso, porque ella es la jefa del estudio clínico. Gracias Flavio. Bueno, nosotros estamos por iniciar un ensayo en fase 1 en pacientes con melanoma avanzado, que han 21 pacientes, todos provenientes del Hospital del Salvador, que son todos pacientes con melanoma refractario al tratamiento con anti-PD1 y con anti-CTLA4, que son inhibidores de checkpoint que se utilizan hoy día como gol estándar en el tratamiento de estos pacientes. Y los vamos a iniciar ahora prontamente. Estamos solamente esperando los seguros que han tenido que ser, digamos, obtenidos en Estados Unidos, porque en Chile las aseguradoras no están permitiendo incorporar este elemento de protección para los pacientes. Ahora, lo que nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos, el equipo clínico que ha estado trabajando en esto, es cómo esta información se entrega a los pacientes, ¿cierto? Es muy complejo, ¿cierto? Por eso me agarra de sorpresa que estén periodistas acá, pero es muy complejo cuando se informa en la prensa, ¿cierto?, el inicio de estos ensayos clínicos, porque a veces generan expectativas que son complicadas, ¿cierto?, en el manejo de los pacientes. Entonces, este es un estudio restringido, vamos a tener 21 pacientes, la mayoría de ellos ya están en tránsito de reclutamiento y esperamos poder ver los resultados fundamentalmente evaluando la seguridad y eventualmente la respuesta inmune de los pacientes vacunados. Fundamentalmente en dos aspectos, en el tipo y la calidad de los linfocitos T, CD8 que están infiltrando el tumor y de las células mieloides que la están infiltrando, y tratando de evaluar en la sangre de los pacientes alguna firma, una especie de firma inmune que nos permita poder predecir su respuesta clínica. Pero obviamente, como lo repito, es un grupo restringido que nos permite iniciar un proceso que es largo de prueba de estas nuevas alternativas terapéuticas. Eso. ¿Puedo hacer otra consulta? ¿Cómo se va a administrar esto? ¿Con la vacuna
con jeringa, o cómo se va a administrar y cuál va a ser la frecuencia. Esta es una inmunización que se practica con 4 dosis en forma subcutánea en los pacientes, en brazos alternados, digamos en los brazos, en un brazo u el otro, ¿sí? Eso. Yo quería agregar solamente que el generar investigación aplicada no es fácil, y no es fácil en nuestra universidad tampoco, porque primero se requieren recursos y se requieren múltiples experiencias distintas. O sea, tiene que haber gente que conozca el tema clínico, los médicos, tienen que estar las enfermeras, tienen que estar la gente que trabaja en la producción, en la estandarización de los productos, etcétera, y todos los temas reguladores. Entonces, yo por eso menciono esto como un avance importante. O sea, no es menor que una idea original que nació acá en el ICBM, ¿no es cierto?, hoy día esté a puertas de ser probada en estudios clínicos. Lo hemos hecho antes, pero eso no le quita relevancia a lo que vamos a hacer ahora nuevamente. Eso indistintamente de que lo que estamos haciendo son etapas muy tempranas de investigación, y eso se lo digo a los periodistas. O sea, son etapas de investigación clínica que recién se inician, que equivalen a un estudio fase 1. Por lo tanto, esto para que esté disponible se requiere una serie de barreras, superarlas, que va desde obtener buenos resultados a tener mayores financiamientos para aprobar estudios más extensivos. Entonces, uno destaca el avance del punto de vista tecnológico, pero también poner una cierta cautela en que esto es parte de la investigación, es el paso siguiente al estudio en ratones. Todavía falta mucho estudio para que esto realmente pueda estar disponible si es que todo resultara bien a los pacientes. Muchas gracias, Flavio. Gracias, Mercedes, también por la intervención. Quisiera también dar una nota o sea, aclarar un punto. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a través de nuestra agencia de periodismo de Yanvía, pero a veces se suman, obviamente siempre se los decimos, y por supuesto que lo que pudiera salir, si alguna nota, Mercedes, para tu tranquilidad, obviamente siempre va a estar, por supuesto, en acuerdo con ustedes, jamás va a ser algo así. Nos parece importante que estas cosas también tengan la difusión, digamos, debida, y la verdad es que yo agradezco el interés de los periodistas hoy de sumarse y entender un seminario que es un seminario bien largo, así que la verdad es que le agradezco a Valentina. Valentina ha hecho muchas notas con nosotros en el pasado, muy buenas notas, que las personas han quedado muy conformes, me incluyo, de hecho, en eso. Así que solamente una nota aclaratoria. No sé si hay alguna otra pregunta para Flavio. Jonás, sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Flavio, por la presentación. Un agrado escuchar, un agrado avisorar todo este mundo que nos expones. Quiero hacer un pequeño comentario y después partir a la pregunta. Mi comentario es efectivamente secundar tu llamado de atención al hecho del cambio de paradigma al que nos obliga esta cuestión de empezar a trabajar con múltiples moléculas simultáneamente, ¿no? Auscultando hacia dónde ir, ¿no? Es un cambio bien interesante que nos lleva de la época, que viene con la época de las ómicas, ¿no? Ahora, quería que te refirieras un poco, Flavio, al tema de la protección del conocimiento que tú has hecho, ¿no es cierto? Tú en un primer momento hiciste la protección de tu tecnología Trimel, ¿no es cierto? Y después estás en esta etapa ahora de haber patentado, haber logrado proteger el Trimelvax. Hubo una diferencia importante ahí, porque te hago llamar la atención por lo siguiente. Entendía yo que desde un punto de vista del proceso de proteger, de patentar, hay una diferencia importante entre proteger un procedimiento y un tratamiento específico, un fármaco específico. Me empieza a oler que Trimelvax tiene más cara de fármaco, de tratamiento específico y no de procedimiento. ¿Podrías hacer un contraste en estos dos procesos de protección de las tecnologías que has desarrollado tú? Sí. Bueno, son varios cuando uno quiere proteger una tecnología, hay varias estrategias, hay varios caminos, ¿no es cierto? Y algunos se pueden combinar. O sea, uno no protege una tecnología con un track definido
independiente de la tecnología, porque la protección no es lo mismo, o sea, la patente no es lo mismo que un paper. La patente es un documento como una escritura que te da derechos primordiales a el conocimiento que se ha generado ahí. Y este puede ser un proceso o puede ser un producto. Y esta es la diferencia que dice Jonás. Por una parte, nosotros tenemos un proceso patentado que son las TAP cells, que es el uso de un lisado para generar de una célula monocítica normal una célula presentadora de antígeno específica, con un método específico en un tiempo específico. Esa es la patente primera, que además está resguardada por lo que se llama un secreto industrial, porque el trímel, como tal, es un elemento físico que está derivado de líneas tumorales que solamente nosotros tenemos y que pertenecen a la Universidad de Chile. Bueno, eso lo quiero aclarar. Tanto las patentes como los productos pertenecen a la Universidad de Chile, ¿ya? Y estos productos y estas patentes han sido licenciados, o sea, se le otorga un permiso de explotación a una empresa determinada que en el fondo se hace acá en Chile, y es la estrategia que ahora, poniéndome el gorro de vicerrector, hemos decidido, porque acá no tenemos dentro de la universidad, y antes tampoco teníamos ningún otro tipo de apoyo, capacidades para nosotros mismos generar transferencias tecnológicas. Me refiero a la burocracia, o sea, el equipo mío de la BIC, que estuviese, no hay muchas de esas capacidades, pero estamos limitados, por lo tanto, el impulso del propio innovador es súper importante. Entonces, en el fondo, el licenciar a spin-off, que se llama, que son compañías que nacen de la universidad, pero que salen de la universidad, o sea, no son de la universidad, sino que se producen acá para una tecnología de la universidad, pero son un vehículo para transferir a través de un contrato que exige ciertos derechos a la universidad para controlar esa transferencia. O sea, en el fondo la universidad puede quitar el permiso, puede devolverlo, etc. Y además, si se consiguen, digamos, ingresos debido a una explotación futura de las tecnologías, se paga un royalty, se le paga a la universidad por producto vendido. Entonces, esas son. Entonces, acá tenemos la protección de las patentes, una patente de procedimiento, una patente de producto y un secreto industrial. Esas tres herramientas son las que generan la protección del negocio. Porque, por ejemplo, si en un momento determinado nosotros transferiéramos como Universidad de Chile a un hospital brasileño las TAP cells y ellos aprendieran a hacerlas y después dijeran, no las queremos hacer, le vamos a modificar algo y la vamos a hacer nosotros, un elemento clave que requieren para hacer eso es el trímel, y el trímel está en Chile, no lo vamos a entregar nunca. Lo vamos a ir entregando por dosis, digamos, o por paquete, una cosa así. Entonces ahí uno controla esta apropiación de las tecnologías. Bueno, así funciona en general. Hay otras que son puras patentes, dependiendo si es un producto determinado, si es un software, etc. Hay muchas formas de protección intelectual. Gracias, Flavio. Muchas gracias, Flavio. No veo que haya más preguntas. Si no hay preguntas, quisiera transmitir una felicitación muy calurosa de Julieta González, Flavio, que está en el chat. Ahí te la dejo para que la leas. Y la verdad, agradecerte, por supuesto, tu genial presentación. Yo había tenido el agrado de ya escucharte varias veces últimamente, porque otras invitaciones, así que... Pero siempre aprendo algo más. Siempre hay algún dato nuevo, así que la verdad es que muy contento con eso. Y también agradecerle a todos y a todas la participación el día de hoy, sus preguntas, especialmente también a los periodistas que nos acompañaron el día de hoy y que, bueno, invitados a sumarse en los próximos seminarios también para que vean la labor del instituto. Y sin más, nos vemos en el próximo mes para un webinar y espero que nos veamos pronto y coincidamos en otra instancia, aunque sea vía Zoom. Que estén muy bien. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Flavio. Vale, gracias a ustedes. Gracias, Flavio. Muy bueno. Gracias a ustedes. Nos vemos, chao.